Hoy comenzamos nuestro noticiero dando cuenta del vuelco en el caso del fotógrafo que fue encontrado muerto junto a sus dos hijos en La Reina. En exclusiva, el equipo de reportajes de Chilevisión Noticias accedió a los documentos y pruebas que orientaron la investigación hacia un triple homicidio y no a un parricidio, como se había pensado en un comienzo. En el siguiente reportaje les mostramos la evidencia que apunta a una millonaria sociedad familiar que, según la investigación, habría sido el origen de un conflicto por dinero que terminó en este triple asesinato por el que ya fue detenido el cuñado y tío de las víctimas, donde podría haber además otros imputados. La investigación es de Daniela Pieratini y Jaime Lara. Es uno de los casos policiales más impactantes del último tiempo. Un padre y sus dos hijos de 17 años fueron encontrados muertos en su casa en la comuna de La Reina. Desde un inicio, la Policía de Investigaciones descartó la posibilidad de un robo con homicidio y centró las indagatorias en un posible conflicto familiar. Por las evidencias levantadas en el sitio del suceso y la configuración de la escena del crimen, tomó fuerza la hipótesis de un doble parricidio y un posterior suicidio. Pero tras semanas de investigación, la evidencia de un vuelco rotundo en el caso. Según los antecedentes que constan en la carpeta investigativa, se trataría de un triple homicidio planificado. Y los principales sospechosos, la hermana del padre de los menores, quien junto a su marido y a una amiga del matrimonio habrían ejecutado el crimen motivados por una millonaria herencia en disputa. El segundo día teníamos claridad de que las heridas que contaba la víctima no eran heridas autoinferidas, sino que eran por acción de un tercero. En exclusiva, el equipo de reportajes de Chilevisión Noticias accedió a los documentos y parte de las pruebas que dieron un giro en este caso. La evidencia que apunta a una millonaria sociedad familiar que, según la investigación policial, habría sido el origen de un conflicto que terminó en tragedia y que le mostramos en el siguiente reportaje. Eran cerca de las 7 de la tarde, cuando la central de carabineros recibe un llamado de un hombre que alertaba sobre la muerte de 3 personas al interior de un domicilio ubicado en La Cañada, en la comuna de La Reina. Es un domicilio que comparten, que hay 3 casas habitación al interior del terreno, y uno de los familiares que había salido momentos antes, al regresar, encuentra fallecido al padre y a los menores de edad. El padre fue identificado como Eduardo Cruzcoque Japque, de 62 años, camarógrafo y reconocido director de fotografía en distintos programas de televisión. En el último tiempo colaboraba en la producción de los reportajes emitidos durante la Teletón, institución a la que asistían sus 2 hijos, gemelos de 17 años con discapacidad, quienes también fueron encontrados sin vida al interior del domicilio. Cuando me entero de esto, algo se quebró. Se produjo como una especie de shock inmediato. Fue muy fuerte. La noticia causó un profundo impacto, no solo entre los amigos y cercanos de las víctimas, sino también en gran parte del país. Tras descartarse la hipótesis de un robo, la investigación se orientó hacia un posible conflicto familiar, dejando abierta la posibilidad de que Eduardo Cruzcoque hubiese tenido participación en la muerte de sus hijos. No tenemos una hipótesis por el momento, a la espera del trabajo del laboratorio. Lo que sí podemos descartar preliminarmente es que se trataría de alguna especie de robo. ¿Ya? Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, tanto las motivaciones y las causas de muerte de las personas es materia de investigaciones. Según la investigación a la que el equipo de reportajes de Chilevisión Noticias tuvo acceso, desde la escena del crimen quedaba en evidencia que el motivo de los hechos no guardaba relación con un robo. En el patio del terreno yacía el cuerpo del camarógrafo Eduardo Cruzcoque, con un profuso sangrado y una pistola ensangrentada a un costado. A pocos metros, dentro del domicilio, los detectives hallaron a sus 2 hijos, gemelos, sin vida y con signos de asfixia. En ese momento, solo había interrogantes para un caso que recién comenzaba a mostrar su verdadera complejidad.
Para ese momento las policías solo manejaban el antecedente de que las víctimas habían sido encontradas por Jorge Ugalde Parragués, cuñado de Eduardo Cruzcoque y hoy detenido como principal sospechoso del triple homicidio. Fue él quien dio la alerta a Carabineros. Ugalde reside junto a su esposa, Trinidad Cruzcoque, hermana del fallecido y actual imputada en la causa, en una de las 3 viviendas ubicadas en el terreno de La Reina, donde fueron hallados los cuerpos. A este momento tenemos totalmente acreditada la participación y situado en el mismo sitio del suceso a la persona imputada y detenida. Esta investigación no termina acá, solamente la detención, la investigación continúa, así que no podemos descartar que existan otras personas involucradas. Según los antecedentes a los que tuvo acceso Chilevisión Noticias, la primera alerta surgió con la declaración de la madre de los jóvenes. Si bien estaba separada de Eduardo Cruzcoque, su testimonio fue determinante. Lo describió como un hombre dedicado, amoroso y profundamente preocupado por sus hijos. El mismo testimonio entregaban decenas de amigos del camarógrafo. Un parricidio con posterior suicidio es algo que no me cuadra. Yo creo que si le preguntas a la mayoría de las personas que conocieron a Eduardo, a nadie le va a cuadrar. De ninguna forma le va a cuadrar. Pero en ese relato se agregó un antecedente que cambiaría el rumbo de la investigación. En noviembre de 2024, su exmarido, Eduardo Cruzcoque, había sido internado de urgencia tras sufrir un cuadro de intoxicación. Según su relato, fue luego de comer unos helados que Jorge Ugalde y su esposa le habrían llevado de regalo al camarógrafo y sus hijos. El episodio nunca se investigó penalmente, pero hoy forma parte de la carpeta investigativa que lleva a cabo el Ministerio Público. Jorge, ¿por qué detuvieron? ¿Tienes tú alguna implicación respecto al homicidio? Jorge, ¿alguna declaración que quieres entregar? En el curso de la investigación accedimos también a versiones que daban cuenta de supuestas tensiones familiares, especialmente entre Eduardo y su hermana, y que habrían ido en aumento en los últimos años, cuyo origen se remontaría a una antigua sociedad familiar. Los documentos a los que Chilevisión Noticias tuvo acceso revelan que en 2014 Trinidad Cruzcoque, junto a sus padres y su esposo, constituyeron la sociedad inmobiliaria e inversiones Cruzcoque Hapke Limitada. Esa sociedad es actualmente propietaria de 3 inmuebles, el terreno ubicado en La Reina, donde ocurrieron los hechos, y 2 departamentos en Santiago Centro, con un valor comercial total estimado en cerca de 1.000 millones de pesos. ¿Pero qué pasó? En 2017 falleció el padre de los hermanos Cruzcoque, accionista mayoritario de la sociedad, y en 2022 fallece la madre. Tras sus muertes, se abrió el proceso de posesión efectiva de la herencia, donde los bienes pasan a sus herederos legales, es decir, los hijos. De esa forma, la sociedad quedó integrada por el matrimonio de Trinidad Cruzcoque y Jorge Ugalde. Sin embargo, parte de las propiedades adquiridas a través de esa sociedad pasaron también por herencia a manos del camarógrafo Eduardo Cruzcoque. Según los antecedentes de la investigación, fue justamente esa redistribución del patrimonio familiar la que habría provocado un profundo conflicto entre los hermanos, especialmente luego de que Eduardo Cruzcoque se negara a vender la casa donde actualmente residía en la comuna de La Reina. Tenían recursos guardados familiares, porque el papá de Eduardo se debe haber muerto hace 9 años y la mamá se debe haber muerto como hace 3. Entonces, me imagino yo que ahí empiezan las cuestiones familiares, si no las arreglaron con los papás en vida. En el centro de la disputa, una millonaria herencia que, según la indagatoria, habría sido el origen del quiebre familiar. Ahora van a ser materia, ¿no es cierto?, de la audiencia de formalización, pero dicen en relación, ¿no es cierto?, con diferencias familiares cuyos detalles serán expuestos el día de mañana. Con el avance de las diligencias, la hipótesis inicial de un parricidio fue finalmente descartada. Los peritajes forenses establecieron que la causa de muerte de Eduardo Cruzcoque correspondía a un traumatismo y no a una herida autoinfligida.
Además, el análisis de las cámaras de seguridad reveló que el arma ensangrentada encontrada en el sitio del suceso era de fogueo y había sido adquirida por Jorge Ugalde, el cuñado del fallecido y principal sospechoso del crimen. Se logra establecer que este hecho no correspondía a un robo, sino más bien a un homicidio. Incluso se habló dentro de las primeras líneas de investigación, durante las primeras horas, de un probable parricidio por parte del sujeto mayor de edad fallecido en contra de sus 2 hijos. Motivo por el cual la investigación, el avance, la pericia realizada, las técnicas investigativas empleadas, registro de cámara, registros telefónicos, distintos elementos criminalísticos, se logra acreditar fehacientemente y acreditar la situación del imputado en el sitio de suceso y su participación. El detenido será formalizado por triple homicidio calificado, un giro que pone en entredicho la versión inicial y abre un complejo entramado familiar donde la disputa por una herencia millonaria aparece como el posible trasfondo de un crimen planificado. Trinidad Cruzcoque y una amiga del matrimonio figuran en la causa como imputadas y continúan siendo investigadas por el Ministerio Público. Mientras las pericias avanzan, los documentos revelados en exclusiva por Chilevisión Noticias se convierten en piezas clave para entender no solo el móvil económico que pudo haber desencadenado la tragedia, sino también la magnitud de las tensiones que terminaron con una familia completamente destruida.